Señora, Es que, bueno, pues no sé si es algo muy abusivo de mi parte o algo así, pero te quería pedir un favor. dime. Lo que pasa es que hoy tenemos una sustentación de cuatro materias, que de un trabajo que tenemos que trabajar en todos los periodos. Y tenemos ahorita pues una bimestral. Ahorita apenas terminamos con clase, tenemos una bimestral. Entonces te quería pedir el favor si nos dejabas salir como, no sé, 10 minutos como para estudiar y eso, porque sí es como muy importante. No sé si a ti te sea No, conveniente. no te preocupes, yo no me demoro las 2 horas de clase. Siempre es 1 hora de clase, 60 minutos es lo conveniente para este tipo de clase. Ah, vale, profe, muchas gracias. O sea que ustedes están saliendo por ahí a la 1:30 y tienen la siguiente clase hasta las 2:20, tendrán el espacio. Ah, sí. Yo pensé que eran las 2 horas, por eso te estaba diciendo. No, 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 generalmente es de 1 hora esta clase sincrónica. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar 5 minutos a que lleguen todos e inicio la clase. Menos mal que don Alberto tenía. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esta semana es el parcial. La siguiente clase voy a realizar el parcial, oigan, el quiz. Va a ser un formulario de internet con los temas que hemos tratado desde que llegamos de vacaciones. ¿Ustedes me están escuchando? Si venga, verifico si ustedes me están escuchando. Entonces, el quiz, la evaluación que voy a realizar son los temas que hemos visto desde que llegamos de vacaciones, ¿oyeron? Entonces, este es nuestro tercer encuentro. ¿A qué me refiero con tercer encuentro? Después de que llegamos de vacaciones, tuvimos 15 días de trabajo. Luego descansamos 15. Luego vino un segundo encuentro que también fueron 15 días. Y luego descansamos 15. Y ahora este es nuestro tercer encuentro, por decirlo de alguna manera. Esta semana es solamente de una semana porque el viernes ya se empiezan a consolidar notas. O sea que la siguiente semana, tengo que preguntarle bien a Alejandro, el coordinador, van a tener ustedes la sesión con las otras asignaturas ya porque se está cerrando el periodo. Bueno, antes de dar inicio, pues yo tengo mis notas. Ustedes están viendo, ay, no les he compartido pantalla, ¿no es cierto? Ustedes no ven mi pantalla. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la planilla de notas y se puedan hacer una idea de cuánto van a sacar este periodo. Ay, rechacé. ¿Me hacen un favor? A alguien le dije sin que ella rechazar. No sé quién estaba ingresando. Por favor, le dicen que fue un error mío. Son tan amables. Ay, qué pena.
por el WhatsApp comuníquense en que fue un error del profesor. Preciso estaba dando clic a compartir pantalla y apareció la ventana emergente y preciso el clic quedó en rechazar. Bueno, entonces acá ustedes están viendo mi pantalla. ¿Me confirman por favor que ven mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a calificaciones. Y las calificaciones van de aquí hacia allá, o sea, de la última semana, o sea, de aquí, esta es una nota, dos notas, tres notas, son las tres notas y así voy a manejarlo. Entonces voy a promediar esas notas y va a ser la nota en cada uno de los aspectos que se evalúan, ¿oyeron? Con las notas que tengo acá. Entonces, pues más fácil para dónde, solamente el promedio de estas tres notas y el examen final que lo desarrollo esta semana. Obviamente esta semana sale un trabajo, ¿no? Entonces el trabajo lo voy a publicar hoy, que está asociado con el concepto de calor. Son unos ejercicios de calor y esa sería una quinta nota. ¿Listo? Serían 5 notas para sacar eh, la parte, bueno, los aspectos que nosotros conocemos. El examen final, esa parte. Y repito, para los que están en la siguiente clase, se realiza el examen final. Es en 1 hora. Bueno, entonces les quería mostrar las notas. Estas fueron las dos últimas sesiones que trabajamos, las dos últimas semanas. Entonces el 14 al 24 nosotros estuvimos recibiendo trabajos. Obviamente estas son notas días de fin de semana, ¿no? Entonces para que ustedes lo pudieran entregar. Entonces voy a pasarlo para que ustedes sean conscientes de sus notas, ¿no? Los que entregaron, los que no entregaron, en fin. Entonces ahí están, venga, quito esta pestaña, con eso pueden ver ustedes sin problema. Dejémosla por acá. Entonces ahí tienen sus notas correspondientes. Esta nota corresponde al laboratorio. Este es un taller que yo les había dejado en clase. Este es de dinámica de fluidos y este es principio de Pascal. Entonces acá están las notas, pueden ir mirándolas, pueden hacerse una idea de cuál va a ser su definitiva. Hay gente que tuvo 15 días, prácticamente hace un mes que nos vimos la última vez y no entregaron las notas de esos 15 días. Entonces, pues obviamente no les voy a colocar buena nota o que va un pobrecito, no lo entregaron, no, tristemente no lo hicieron. Ya llevamos después de vacaciones bastante tiempo haciendo esto. Entonces, para que ustedes vayan mirando sus notas y se puedan hacer una idea de cuál va a ser su definitiva en este tercer corte. ¿Oyeron? Si alguien tiene algo que preguntarme, lo puede realizar. Listo. Entonces vengo a la pantalla principal. ¿Es clara sus notas hasta acá? Son las últimas 4. Hay gente que no entregó, pues 1. No hay nada que hacer. Entonces para que ustedes para que ustedes sean conscientes de las notas que tenemos hasta acá. Entonces las notas que tenemos hasta ahí pues son las que tienen ahí. Y repito, pues si no lo entregó hace un mes, pues no vayan a esperar ahorita a decirme, profe, ¿será que lo puedo entregar? No, ya ha pasado un mes y el viernes ya se está cerrando el periodo. ¿Listo? Entonces para que ustedes sean conscientes de su proceso. Las últimas 4 notas. Hay gente que no ha entregado, pues ¿qué se puede hacer? Nada se puede hacer. ¿Listo? Entonces para que ustedes tengan presente eso. Recuerden que el examen vale el 50% de la parte procedimental, no, bueno, conceptual. No tengo acá presente eso. Y ya con el examen y las notas que tengo acá, empiezo a sacar las definitivas. ¿Listo? Esas son las notas. ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de iniciar formalmente la clase del día de hoy? ¿Alguna pregunta de sus notas? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Sí. Ah, listo. Entonces parece que no hay ninguna novedad. Lo que yo noto es que muchos van a perder la materia. Muchos los que no entregan. Entonces, pues, no hay mucho que se pueda hacer. Ya hace casi 15 días desde la última entrega, porque la última fue el 24 de agosto y aquí estamos más de 15 días, estamos a 7. Entonces ha transcurrido una gran cantidad de tiempo y hasta el día de ayer califiqué los últimos talleres que habían llegado tarde.
Y el día de hoy ya envié las notas a ustedes, ya se las envié para que ustedes tengan conocimiento de sus notas. Entonces, espero que sean conscientes. Bueno, entonces iniciemos la clase de hoy. Después de haberles mostrado el registro de notas, iniciemos la clase del día de hoy. Entonces el día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama calor. ¿Listo? El concepto de calor. Entonces, ¿qué es el calor? El calor es una forma de energía. El calor es una forma de energía. Por tanto, se mide en joules. Por tanto, su unidad de medida en el sistema internacional son los joules. ¿Listo? Ya que el calor es una forma de energía. Regálenme en un momento que se oscureció el día, voy a encender la luz del sitio donde estoy trabajando. Bueno, eso es el calor, básicamente. El calor es una forma de energía. Bueno, entonces volvamos. Entonces es una forma de energía, por tanto, su unidad de medida es en el sistema internacional, es el joules. El joules es la manera como se mide la energía. Pero existe otra unidad, coloquémoslo acá, pero existe otra unidad para medir el calor. Y se llama caloría. ¿Listo? ¿Quién hizo eso? Fue Richard Joules, James Joules es el nombre, quien realizó este tipo de análisis. Entonces, la caloría se la debemos a James Joules, fue el personaje quien realizó eso. Entonces, venga, traemos una imagen de calor. Venga a ver si tenemos imágenes de calor para anexarlo a la presentación que estoy haciendo. Calor. Imágenes. Hay como una fogata. Llevémonos esta imagen que es muy representativa del concepto de calor. Listo, entonces eso es calor, es una forma de energía. Perdón que alguien llegó, le voy a dar acceso. Listo. Bueno, entonces el calor es una forma de energía. En el sistema internacional se debe medir en joules, pero fue el mismo Richard Joules quien encontró otra forma de medirlo, que es la caloría. ¿Y qué es una caloría? Entonces vamos a anotar acá debajito. Caloría. Bueno, es la cantidad de energía que se requiere para elevar de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius 1 gramo de agua. Entonces esto corresponde también a un centímetro cúbico de líquido. Entonces es la cantidad de energía que se requiere para elevar un centímetro cúbico de agua de en un grado Celsius, de 14,5 a 15,5. ¿Qué sería en este caso? Pues imagínense que esto es un centímetro cúbico de agua. Entonces debe ser algo como lo siguiente.
Debe ser algo como lo siguiente. Venga, trato de imaginarme la figura. Me queda mal representada. Algo como esto. Entonces, de esa manera tiene que ser. Bueno, y esto vamos a decir que tiene 1 centímetro por cada cara, aunque tiene más cara de rectángulo que cualquier cosa, pero acá se supone que por este lado va a tener 1 centímetro. Por este costado tiene 1 centímetro, por este otro tiene 1 centímetro, ahí hacia abajo tiene 1 centímetro. Entonces acá tenemos 1 centímetro cúbico de H2O. Vamos a suponer que esto es agua. ¿Cómo hace H2O? Pues lo que nos vamos a imaginar es que todo este recipiente, esto es agua. Todo lo que tengo acá y es 1 centímetro cúbico de agua. Entonces se le suministra calor. Hay una forma en que se representa el calor. El calor se representa con un triángulo de esta manera. Entonces lo voy a representar con un triángulo de esta forma. Y el calor tiene una forma de representación con la letra Q. Entonces esa Q representa calor, que el ingreso al sistema. Y estas flechas indican la dirección en que está fluyendo el calor. De esta manera está fluyendo el calor al sistema. Imagínense como una fogata. Le coloco este centímetro cúbico. Entonces, si esta cantidad de agua se encuentra a 14,5 grados Celsius y se lleva a 15,5 grados Celsius, entonces la energía que se utiliza es de una caloría. La energía utilizada para realizar ese proceso es de una caloría. Entonces esta palabra de seguro la han escuchado ustedes, la caloría. Un paquete de papas tiene un determinado número de calorías, una empanada tiene 300 calorías, un vaso de gaseosa tiene 250 calorías. ¿Listo? Una persona en un día debe consumir cerca de 2000 calorías. Una persona consume más o menos 2000 calorías diarias si no quiere morir. Entonces el consumo diario de calorías, pero a veces los gorditos como yo consumimos más cantidad de calorías. O podemos consumir las 2000 calorías, pero nuestro cuerpo, el metabolismo ha cambiado y es mucho más lento, o sea que no quema esa cantidad de calorías. Pero ya hablaremos de eso. Hay otra unidad que es importante, entonces ya sabemos que es una caloría y hay algo que llama una kilocaloría, que eso se utiliza bastante también. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Entonces la forma de representarlo es así como lo tengo en la parte superior. Eso es una kilocaloría, es equivalente a 1000 calorías y las calorías se representan solamente CAL de esa manera. Eso es una kilocaloría. ¿Listo? Bueno, es la forma como nosotros vamos a medir eso. Hubo un personaje en la historia que se llamó Jules, ya lo había mencionado, James Joule, que encontró la equivalencia entre calorías y la unidad en el sistema internacional, que es precisamente los joules. Entonces vamos a tomar como título equivalente mecánico del calor. Entonces venga, avanzamos, pasemos la hoja, una nueva página. Vamos a colocar acá como título equivalente mecánico del calor. Listo. Equivalente mecánico del calor. Bueno, este personaje en la historia construyó la siguiente mecánica, James Joule, la siguiente máquina. Entonces, equivalente vamos a buscar imágenes y ahí vamos a tener la máquina. Vamos a buscar, esta es la máquina. Esperemos que cargue bien la imagen y la copio en la presentación que estoy haciendo. No cargó bien, se ve muy borrosa. Pues que mi internet está malo. Esperemos un momento que cargue la imagen para que se vea bien.
y ya continúo con la exposición. No, está muy borrosa, ¿por qué será? No, si yo cambio inmediatamente se va a cortar el internet. Venga, vamos a la página donde se encuentra esa imagen. Acá sí se ve bien, mírenlo acá. Ah, qué bien. Entonces la voy a cortar y ya venimos a esta página a jugar un rato con ella. Bueno, entonces la voy a llevar acá. Esta máquina la construyó James Jules. Y el personaje que construyó esto, venga, escribimos su nombre acá, se llama James. James es un personaje británico, Prescott. Sí, es Prescott con doble T. Howells. Este personaje vivió en 1800, creo que fue 1818, a casi 1900, 1889. Creo que es la fecha correcta donde él vivió. Entonces estamos hablando del siglo XVIII. Entonces acá tenemos el siglo XVIII correspondiente a la época de este personaje. Este personaje construyó esta máquina que ustedes ven acá. Si la ven, venga, utilizamos el señalador. Esta máquina que tenemos acá. ¿En qué consiste esta máquina? Observen que acá tiene una serie de paletas que están dentro del agua y acá tiene un termómetro que mide la temperatura, si ustedes lo ven. Acá tiene una masa de 3 kilogramos y acá tiene otra masa de 3 kilogramos. Y esto está atado con unas poleas. Vamos a asumir que estas poleas no tienen fricción. No existe fricción entre las poleas. Entonces, ¿qué hizo este personaje? Jules lo que hizo fue medir la energía potencial que tenía tanto esta masa como esta otra masa. Acá con la altura. Fíjense que él tiene acá hay una regla, ¿sí la ven? Esta regla. Y acá tenemos otra regla. Entonces, este personaje utilizaba esta regla para medir la altura y poder calcular su energía potencial. Entonces esto tiene una energía potencial. Y la energía potencial siempre se mide masa por la gravedad por la altura. Donde la masa es esta. Donde la gravedad, pues la gravedad, ¿cuánto vale la gravedad? Estas son las masas. ¿Cuánto vale la gravedad? Alguien que me conteste, por favor. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y por supuesto tenemos la altura, que la altura corresponde a la medida que nosotros tenemos acá. En este caso es de 0 a no sé hasta qué punto llega acá, y lo mismo sucede acá. Observen que esta altura es mayor que esta otra altura. Perdón. Esta altura es mucho más grande que esta otra altura. O sea que la energía potencial empieza a cambiar. ¿Listo? Cuando estas masas se empiezan a mover, esta va a moverse en esta dirección y esta se va a mover en esta dirección. Empiezan a moverse acá alrededor de este rodillo, digámoslo de esa manera. Y eso hace que estas peletas que están dentro del agua se empiecen a mover. Entonces se empieza a transferir energía. La energía potencial que está perdiendo acá se va convirtiendo en energía del movimiento acá. Y esa energía del movimiento se empieza a transformar acá en energía, empieza a impulsar cada una de las moléculas, es decir, en energía calórica. Acá en el sistema, vamos a resaltarlo en rojo, acá se encuentran las moléculas. Venga, tal vez más grande para que se note, no, si no, estas son las moléculas. Lo que trato de pintar acá son las moléculas del agua. Y resulta que las veletas empiezan a impulsar las moléculas de agua. Y cuando las empieza a impulsar, estas moléculas pues ganan energía. Y como ganan energía, y desde el comienzo dije que el calor es una forma de energía, entonces eso indicará que va a subir su temperatura. En otras palabras, cuando se empiezan a mover esas veletas, la temperatura del agua tiene que aumentar. La temperatura inicial es de 14,5, como les había dicho en la definición, medido en grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que hizo Richard Jules? James Jules lo que hizo fue medir la cantidad de energía que estaba absorbiendo este sistema, teniendo presente la variación de energía potencial que tenemos por acá. Entonces, en un costado tenemos cierta energía potencial 1 y acá tenemos cierta energía potencial 2. Y la variación de esa energía potencial
pues me va a indicar cuánto energía está consumiendo esto, ya que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces parte de la energía la va a absorber las moléculas del agua. Y gracias a esta máquina, que no voy a entrar en mayor detalle, él la empezó a hacer funcionar y observó cómo la temperatura subía acá. Y cuando vio que la temperatura había aumentado en 1 grado Celsius, esto es 2, entonces la cantidad de energía que quedó acá almacenada dentro del sistema es lo que él llamó una caloría. Y él dijo, a través de este experimento, que una caloría es equivalente a 4,186 joules. ¿Listo? Esa es la equivalencia de una caloría en el sistema internacional. En el sistema internacional la energía se mide en joules, pero acá estamos utilizando esta unidad. Tanto Joules creó esta unidad para medir el calor y también creó esta unidad para medir la energía. Entonces, gracias a él leemos el concepto de calor y el concepto de energía. Entonces, una caloría equivale a 4,186 joules. ¿Listo? Esto que tenemos acá. Y la razón, si yo coloco 4,186 joules sobre una caloría, a esta razón se le conoce como equivalente mecánico del calor. Ese es el equivalente mecánico del calor. ¿Listo? 4,186 joules. ¿Listo? Bueno, veamos un ejemplo. Vamos a colocar una hoja nueva. Creo que se me fueron 12. Bueno, ejemplo. Listo, vamos a colocar lo siguiente. Un estudiante consume 2000 calorías. Esa es la cantidad de energía que se debe consumir a diario. Entonces vamos a suponer que acá tenemos un personaje. Listo, cualquiera de ustedes. Acá tenemos cierto personaje. Y vamos a decir que este personaje ha consumido 2000 calorías. Entonces ha consumido 2000 calorías. Si una empanada tiene 350 calorías aproximadamente, con 4 empanadas ya consumió la cantidad de energía de un día. Bueno, a veces en el desayuno uno consume más de 2000 calorías. Entonces 2000 calorías, calorías. ¿Listo? Bueno, y vamos a suponer que el estudiante tiene una masa. La masa del estudiante es de 50 kilogramos. Más o menos lo que ustedes deben empezar. Entonces ahora le voy a preguntar, este personaje, ay, se me va a apagar, ¿cuántas veces tiene que subir una montaña? O sea, ¿cuánto debe subir en una montaña? Vamos a suponer. Acá está el nivel del mar o el piso. Acá está el marco de referencia. Entonces, ¿cuánto debe subir? En forma vertical, obviamente acá sube en forma diagonal, pero ¿cuánto debe subir para que la energía que consumió sea consumida por su cuerpo? Es decir, desaparezcan las 2000 calorías que ha consumido. Venga, a ver, que me queda como mal planteada esa línea ahora sí. Entonces, ¿cuánto debe ser esa altura para que se puedan quemar las 2000 calorías? ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces empecemos a solucionar este ejercicio. Acá hay que realizar algo que se llama trabajo. Entonces el trabajo también se mide en unidades de energía. Perdón un segundo, que creo que alguien me preguntó algo. Ah, qué interesante. Bueno, chateando. Entonces, acá nosotros tenemos que mirar es la altura que debe subir este personaje. Y para eso recordemos el concepto de trabajo. Recordemos. Trabajo. El trabajo se define como la fuerza por la distancia que se desplaza un cuerpo. ¿Listo? Esa es la definición de trabajo.
Que a partir de la definición de trabajo existe la energía potencial. Entonces la energía potencial es masa por gravedad por altura. Tanto este como este se están midiendo en joules. Y existe algo que se llama energía cinética. Hace un momento hablaba de la energía potencial. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad que adquiere el sistema elevado al cuadrado. Entonces a eso se le conoce como energía cinética. ¿Listo? Entonces, puedo mirar cuál es la energía potencial que necesita ganar el personaje para que queme sus 2000 calorías. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación para poder determinar cuánta energía está quemando cuando sube en una altura determinada. Es decir, de otra manera, la energía potencial tiene que ser igual a las 2000 calorías. ¿Listo? O sea, la energía que gane hacia arriba es la misma cantidad de calorías que consumió. ¿Listo? Esa debe ser la energía potencial. Pero ¿qué es energía potencial? Es masa por gravedad por altura. Entonces, estas 2000 calorías debe ser equivalente a masa por gravedad por la altura. ¿Listo? Nosotros conocemos la masa y la gravedad, entonces nos faltaría determinar la altura. Pero esto se debe pasar al Sistema Internacional de Medidas, porque obviamente esto está en el Sistema Internacional de Medidas. Y nosotros sabemos, según lo que les acabo de explicar, que una caloría es equivalente a 4,186 joules. O sea que tengo que multiplicar estas calorías por el valor correspondiente en joules. Entonces procedamos a hacer esa multiplicación. Venga, buscamos una calculadora. Acá tenemos la calculadora que pasó. Venga, minimizamos esto. Entonces vamos a multiplicar 2000 calorías. Vamos a multiplicar por el valor de una caloría, 4,186 joules. Y ese me va a dar 8372 joules. Eso es lo que equivale a las 2000 calorías. Entonces venimos a nuestro ejercicio. 8372. Entonces, las 2000 calorías es equivalente a 8372 joules. ¿Listo? Ahora sí, ya puedo escribir esta relación que tengo en la parte superior. Entonces, 8372 joules debe ser equivalente a masa por gravedad por altura. ¿Listo? Pero ¿cuál es la masa? La masa de este personaje es 50 kilogramos y la gravedad 9,8. O sea que esto queda 8372 dividido entre la masa, que es 50 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8. Y esto debe dar aproximadamente la altura que debe ascender. Entonces volvamos a la calculadora y vamos a tomar ese valor y lo dividimos entre 50 kilogramos multiplicado por 9,8. Observen cómo lo coloqué en la parte superior. Y eso da como resultado 17,0. Ahora sí, 17,085 metros. 17 metros en un edificio de 5 pisos tiene más o menos unos 8 metros. O sea, tendría que subir como unos 10, como unos 15 pisos. Y eso es bastante alto para poder quemar las 2000 calorías. Entonces, la altura debe ser aproximadamente de 17,08 metros para que pueda quemar las 2000 calorías. Y eso es como un edificio de 10, 12, como 13 pisos más o menos. Un edificio de 13 pisos. Y eso es bastante altura. Entonces, más o menos subiendo esa altura, pues se quemarán las 2000 calorías. Hay que tener presente algo, que nuestro metabolismo de una no quema las 2000 calorías. Él inicia un proceso. Algunas personas queman más calorías que otras, pero acá estamos asumiendo que se tiene el máximo rendimiento en la quema de calorías.
O sea que en realidad los 17 metros, dependiendo de cada persona y su metabolismo, no implica que quemen las 2000 calorías. En teoría serían los 17 metros, pero algunas personas gastarán menos distancia, tal vez unos 15 metros en su vida, y otras personas necesitarán más, tal vez unos 20 metros en su vida. Quiero decir que eso es en forma vertical, pero tenga presente que las escaleras van en diagonal. En un momento dado, para subir esto, la montaña, la montaña va en diagonal, o si suben un edificio, porque estaba pensando en el edificio, en un momento dado las escaleras van en diagonal. Entonces, en un momento dado, venga, la resalto tal vez en más grueso, las escaleras de un edificio van de esta manera. Entonces, no tiene que avanzar 17 metros en vertical, pero si uno tiene presente el zigzag de la escalera, tal vez sean unos 30 o 40 metros, que es lo que tendría que avanzar, o subir la montaña. 17 metros son más o menos como una cuarta parte de subir Monserrate. ¿Listo? Subiendo en forma vertical, ¿no? En forma vertical. No en el caminito de Monserrate, sino en forma vertical. Entonces necesita 17 metros más o menos para quemar las 2000 calorías que una persona consume a diario. A veces en el desayuno no consume las 2000 calorías. Un chocolate tiene cerca de 400 calorías. Los huevos tienen más o menos unas 400 calorías también. Ahí van 800. Y dos panes, y cada pan tiene más o menos 200 calorías. Entonces ya llevamos 1200 calorías en el solo desayuno. Y ni hablar del almuerzo. Repito, una persona debe consumir diario 2000 calorías para que no baje de peso. Si consume más de 2000 calorías, inmediatamente empieza a subir de peso. Espero que tengan presente este ejemplo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, gracias. Vamos a continuar. Es una página nueva. Creo que ya tenía una página lista. Ah, me devolví. Ya había una página lista. Entonces, después de este ejemplo, entonces vamos a hablar de calor específico. ¿Qué es el calor específico? Bueno, el calor específico es la cantidad de calor que requiere un material para que pueda elevar su temperatura. La cantidad de calor que requiere un material para que pueda elevar su temperatura. Eso es el calor específico, la cantidad de calor que se requiere para que se produzca un cambio de temperatura. Venga, traemos unas imágenes, por ejemplo, esta le va a guardar, por ejemplo, madera. Buscamos imágenes de madera. Listo, acá tenemos unas bonitas imágenes de madera. Vamos a llevarlas a la presentación. Listo. Entonces, si yo tengo la madera, piensen en calentar madera. Por ejemplo, una cuchara de madera. Y ahora pensemos en metales. Entonces, ahora metales. Listo. Vamos a imágenes. Y vamos a pensar en los metales, por ejemplo estos tornillos, y vamos a llevar esta imagen también. Vamos a colocarlos acá al ladito, los metales. Entonces acá tenemos una serie de tornillos y acá tenemos un trozo de madera, y vamos a suponer que los dos los colocamos bajo el fuego. Vamos a buscar imágenes de fuego. Listo, una de día, no hay una clara.
No tuve, me gusta estos palitos de madera que están acá. Entonces voy a cortarlos y los voy a llevar. Bueno, entonces acá vamos a llevar este fuego y se van a imaginar lo siguiente. Vamos a suponer que minimizamos este y lo colocamos acá debajo de este elemento, y acá vamos a minimizar este también y lo colocamos acá debajo de este fuego y debajo de este otro. ¿Cuál creen ustedes que se calienta más rápido? ¿El metal o la madera? Perdón un segundo que el computador se me está descargando, voy por el cargador, ya regreso. Vayan pensando en la respuesta. Bueno, ya volví con ustedes. Entonces les preguntaba que si yo caliento la madera o caliento los tornillos que tengo acá, ¿cuál se va a calentar más rápido de esos dos elementos? Ujú. Si tú tocas la madera, vamos a suponer que se empieza a quemar acá por abajo, y tú tocas la madera acá arriba, y tú tocas, por ejemplo, este tornillo, venga, utilizo el señalador para que quede bien. Si tú tocas la madera acá arriba y este tornillo, ¿cuál lo vas a sentir más caliente? ¿La madera o el tornillo? Correcto, eso que tú acabas de decir, que el metal absorbe mayor cantidad de calor que la madera, a eso se le llama calor específico. Entonces, los metales se calientan más rápido porque consumen mayor cantidad de calor en un menor tiempo. Y este se demora más, no es buen conductor del calor, entonces se demora un poco más en calentarse. A eso se le llama calor específico, la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una sustancia, bien sea de una o de otra, para elevar su temperatura. Este se calienta rápido, o sea que necesito menos cantidad de calor que para calentar este. Acá necesito más tiempo, o sea, mayor exposición al calor, mayor transferencia del calor para que este se caliente. Y este necesito menor tiempo, es decir, menor transferencia de calor para que este elemento se caliente. A eso, espero que entiendan la idea, a eso se le llama calor específico, a esa cantidad de energía que se requiere para que se caliente una sustancia. Entonces los metales, cualquier metal, se calientan muy rápido, o sea que necesitan poca energía para subir su temperatura. En cambio la madera necesita gran cantidad de energía para que eleve su temperatura. Por esa razón las abuelas utilizan las cucharas de palo. No han ido al campo, que cocinan en el campo las sopas con cucharas de palo y no con cucharas metálicas, ¿cómo se llaman esas cucharas gigantes metálicas? Las cucharas de madera pues no son muy buenas conduciendo el calor. Es decir, para que se caliente una cuchara de madera se necesita mucha cantidad de calor. En cambio, una cuchara metálica se calienta muy rápido. Entonces los metales con poca calor suben su temperatura. En cambio, la madera se necesita mucho calor para que suba su temperatura. A eso es lo que se le denomina calor específico. Y hay una manera en que yo puedo calcular el calor específico. Entonces resulta
que el calor que consume el sistema, ¿se acuerdan que hace rato les decía que la Q representa calor? Es directamente proporcional, el calor es directamente proporcional a la masa. Esto significa directamente proporcional. Entonces, a mayor masa, pues necesita mayor cantidad de calor para que se suba la temperatura. Eso le sucede a la madera y eso le sucede a los tornillos, al metal. Pues si yo voy a tener miles y miles de tornillos, pues necesito mayor transferencia para que suba su temperatura. Y lo mismo sucede acá. Entonces, el calor es directamente proporcional a la masa. Y aparte de eso, el calor es directamente proporcional al cambio de temperatura. Es directamente proporcional al cambio de temperatura. O sea, a mayor cambio de temperatura, pues significa que mayor calor se le está suministrando al sistema. Acuérdense que les dije desde que inició esta clase que el calor es una forma de energía. Entonces, se requiere mayor cantidad de energía para que se produzca una mayor variación de calor. Acá tenemos la variación de calor. Entonces, repito, el calor es directamente proporcional a la masa. A mayor calor, a mayor cantidad de masa se necesita más calor para que suba su temperatura. Y lo mismo, la temperatura y el calor son directamente proporcionales. O sea, si yo quiero elevar más la temperatura, pues necesito suministrar mayor cantidad de calor para que se produzca ese cambio en temperatura. Eso indica que matemáticamente el calor, esto quiere decir que el calor es directamente proporcional al producto de esos dos. Al producto de esos dos. Entonces, si el calor es directamente proporcional a la masa y el calor además es directamente proporcional a la variación de temperatura, entonces el calor debe ser directamente proporcional al producto de esos dos. Y si tengo una proporcionalidad, eso se puede escribir como una igualdad. ¿Cómo? El calor tiene que ser igual a una constante, que la voy a llamar C, es una constante, un número, que hace que la proporcionalidad se convierta en una igualdad, multiplicado esto por la masa y por la variación de temperatura. ¿Listo? Y esto que tengo acá es el calor que se ingresa al sistema para que pueda subir la temperatura, bien sea de la madera o bien sea de los tornillos. Bueno, y esa C se conoce como, en este caso sería la constante de proporcionalidad. Matemáticamente, esta C vendría a ser la constante, ay, queda mal escrito, constante de proporcionalidad. Que esta constante de proporcionalidad es propia de cada sustancia, es un número. Venga, despejamos esa constante de proporcionalidad. En este caso, si se despeja C, en este caso, esta cantidad que multiplica pasaría a dividir y quedaría que la masa sobre, que es el calor, Q representa el calor sobre la masa por el cambio de temperatura. A esta C, despejada de esta manera, se le llama calor específico. Y el calor específico es propio de cada material. El calor específico, o sea, esa constante de proporcionalidad, es propio de cada material. Es propio de cada material. O sea que la madera tiene su calor específico y los tornillos tienen su calor específico. Sí, cada material tiene su propio calor específico. O sea, esta C, que es el de la proporcionalidad. Y vamos a buscar una tabla porque eso es tan común en el mundo de la ingeniería que existen tablas de eso. Entonces, tabla de calor específico. Vamos a buscarlos. Miremos esta. Ahí la tiene. Esperemos que cargue bien. Vamos a la página mejor. Hace rato me funcionó ir a la página y cargó más rápido. Mírenla acá. Entonces vamos a llevarla y la colocamos acá. Esta tablita que tengo acá se llama tabla de calor específico. Vamos a movernos un poco hacia abajo.
más hacia abajo. Listo. Y corrámoslo un poquito. Así tal vez. Listo. Entonces cada material tiene un calor específico diferente. Entonces miren las unidades que tienen calor específico. Pues claro, bien sea en el sistema internacional o en el sistema CGS, tiene unas unidades determinadas. Entonces veamos las unidades antes de continuar allá a ese lado. Unidades de calor específico. A ver si concuerdan con las unidades que están acá. Entonces, el calor específico que se representa con la letra C, y venga, lo colocamos en rojo, C. Y si hablo de unidades, se encierra de esa manera, sigamos en negro, tiene que ser igual a las unidades de calor sobre las unidades de masa y las unidades de variación de temperatura. ¿Listo? Entonces, el calor específico debe tener unidades de... El calor se mide en joules. Cuando inicié la clase les dije en que se medía el calor. Sobre la masa, que se mide en kilogramos. Por la variación de la temperatura, que se mide en grados Celsius. Esto es en el sistema internacional de medidas. Estas son las unidades del calor específico. Pero en un laboratorio se utilizan unidades como joules sobre gramo por grado Celsius. A ver, sí, míralas, son estas. Acá tenemos esas unidades de calor específico. En vez de hablar de kilogramos, se habla de gramos multiplicado por grados Celsius. Y otra unidad utilizada es la que aparece acá. En vez de hablar de joules, ya les dije que los joules se puede expresar como calorías, entonces uno habla de calorías sobre gramo por grado Celsius. Entonces, en el sistema internacional se maneja esta unidad, pero también se puede manejar en un laboratorio estas otras dos formas de unidades, que son las que aparecen acá. ¿Listo? El calor específico es propio de cada material. Entonces, miren lo siguiente. Por ejemplo, acá vamos a mirar solamente esta columna y empezamos a ver esto. El agua. El agua tiene un calor específico de 4,182 joules por gramo por grado Celsius. ¿Listo? Esa es la cantidad de energía que está consumiendo un gramo de agua. Ahora, esta misma calor específico se puede medir en calorías por gramos por grado Celsius, que sería 1. ¿Qué significa? Que consume una caloría cada gramo de agua para que eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Eso es lo que quiere decir esas unidades. Vean el aire seco. El aire seco utiliza una caloría 1 joules por gramo por grado Celsius. Vamos a ver solamente esta columna. Miren, el aluminio utiliza 0,89 joules por cada gramo de aluminio para que eleve su temperatura. Miren el agua, 4,182. Miren la cantidad en el aluminio, la cantidad de energía que se requiere, 0,89. O sea que el aluminio con poco calor, porque estamos hablando de joules, con poco calor sube su temperatura. El agua se requiere más. Miren el bronce, entonces el bronce se calienta muchísimo más rápido que el aluminio. La cantidad de energía que requiere es 0,385 joules para que eleve su temperatura en 1 grado Celsius cada gramo de bronce. El cobre también utiliza lo mismo, 0,385 joules. El concreto utiliza 0,92 joules para que eleve su temperatura. El hielo utiliza 2,09, o sea, la mitad más o menos la mitad de lo que utiliza el agua. El plomo utiliza 0,13 joules de energía para que cada gramo de plomo eleve su temperatura en 1 grado Celsius, hablando de estas unidades. El vidrio utiliza 0,779 joules por cada gramo para que eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Y el zinc, las tejas de zinc, si las han escuchado, necesita 0,389 joules por cada gramo de zinc para que eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Esa tabla que tienen ustedes ahí, pueden observar cuál es el elemento o el material más bien que consume mayor cantidad de energía por cada gramo. Y ahí se puede ver a simple vista el agua. El agua es la sustancia que mayor energía consume por cada gramo para que pueda elevar su temperatura.
necesita muchísima energía el agua para que eleve su temperatura. A diferencia del zinc, miren el zinc en la parte inferior, apenas 0,389 joules y el agua necesita 4,182 joules para que pueda subir su temperatura en 1 grado Celsius. Eso quiere decir que el agua es un gran consumidor de energía y como es un gran consumidor de energía, por eso es refrescante. Por ejemplo, cuando usted toma agua fría, como el agua absorbe el exceso de calor que tiene su cuerpo sin subir su temperatura, usted tiene la sensación de refrescante. O cuando está en un clima cálido e ingresa a una piscina. Cuando usted ingresa a una piscina en un clima cálido que está a unos 40 grados Celsius, estemos hablando por allá del lado de la costa, o acá en el interior, tal vez unos 32, 35 grados Celsius, no sé, en Villeta, Girardot, un sitio de esos, y usted ingresa a una piscina, inmediatamente usted tiene la sensación de frescura. ¿Pero por qué tiene la sensación de frescura? La sensación se da es porque el agua consume gran cantidad de energía sin que suba su temperatura. Entonces usted siente que el agua de la piscina es refrescante, porque absorbe rápidamente el calor de su cuerpo, dejándole una sensación de frescura. El agua es el elemento en la naturaleza que mayor cantidad de calor consume para poder elevar su temperatura. ¿Listo? Cada material tiene un calor específico diferente. No se les vaya a olvidar eso. Cada material tiene una cantidad de calor que consume para poder elevar su temperatura. Y bueno, ya para terminar, vamos a realizar un ejemplo de calor específico. Vamos a buscarlo en internet y lo cortamos y lo pegamos acá. Entonces vamos a buscar acá ejemplos de calor específico. ¿Qué es el calor específico? La cantidad de energía que consume una sustancia para elevar su temperatura. Calor específico. Veamos algún ejemplo. Acá está diciendo que es. Ah, mira qué bonito. Entonces acá vemos. Esto es. Ah, mira la imagen que yo buscaba para representar el calor. Eso. Entonces una tetera con agua se empieza a calentar. Entonces hay sustancias que se calientan más rápido que otras. A eso hace referencia el calor específico. Y acá mira, aparece también la tabla de calor específico, lo mismo que les estaba diciendo hace un momento. La fórmula de calor específico, mírenlo acá. Eso que está acá se conoce como capacidad calórica, pero no se las expliqué a ustedes. Fuimos de una vez al calor específico. Y vamos a buscar el ejemplo. Mírenlo acá. Vamos a tomar este ejemplo que tenemos acá. Vamos a copiarlo. Y vamos a llevarlo a nuestra pantalla para intentar resolverlo. Vamos a cambiar el tamaño de la letra. Ay, ¿qué pasó? Ah, sí. Pensé que no me había abierto la ventana para que ustedes lo puedan ver al otro lado, tal vez 18. Bueno, entonces vamos a colocar por acá este problema. Dice así este problema. 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministra 1300 calorías? Entonces, vamos a ver si hay un gráfico en este dibujito, en este ejercicio. No tenemos gráficos. Busquemos un gráfico para ilustrar la situación. Acuérdense que yo siempre les he dicho que cuando uno soluciona un ejercicio, lo primero que hace es un monacho, pero acá como me es tan difícil dibujar, entonces lo busco en internet, barra de hierro, ¿no es cierto? De hierro. Entonces vamos a buscar una barrita de hierro por acá. Esto, las varillas. Listo, lo traemos acá. Esto ilustra nuestro ejemplo. Entonces, listo, ahí tenemos un trozo de hierro. Entonces tenemos 600 gramos de hierro. Entonces, un gráfico. Acuérdense cómo uno soluciona un ejercicio gráfico. Luego siguen los datos. Entonces tenemos una masa que corresponde a 600 gramos.
que esto es equivalente a 0,6 kilogramos si es necesario el sistema internacional, aunque no lo crea. Tenemos una temperatura inicial que corresponde a 19 grados Celsius. ¿Listo? Temperatura inicial. ¿Cuál será la temperatura final? O sea, preguntan es por la temperatura final. ¿Cuánto será? Si se le suministra cierta cantidad de calor Q que equivale a 1300 calorías. Ahí están los datos de nuestro ejercicio. ¿Listo? Bueno, hay un dato que no lo están dando, pero que debemos conocer, el calor específico, la C, del hierro. Entonces vamos a ver si en esta tabla tenemos el hierro, el aluminio, el agua, el bronce, el cobre. El hierro no lo tenemos acá. Vamos a buscar en internet cuál es el calor específico del hierro, o busquémoslo acá en el ejercicio. Acá se acuerdan que había una tabla. Acá, miren el hierro. Entonces el hierro tiene este calor específico. Vamos a cortar y nos lo llevamos. Ah, pero tengo una pequeña falla. No, me tocaría desde arriba toda la tabla. Listo, llevémosla toda. Ah, pero no la quiero pegar acá. Venga, la quitamos y la llevamos a la siguiente hoja donde estoy trabajando ahora sí. Y vamos a pegar esta tablita, que es donde aparece el calor específico del hierro acá, a un costado. Con eso nos orientamos. Listo. Y según esa tabla, el calor específico, vamos a utilizar esta que tenemos acá, que está en kilogramos y en grados Celsius. O esta en gramos, porque acá está en gramos, grados Celsius. Cualquiera de las dos en realidad se puede utilizar. Vamos a utilizar la del sistema internacional, que es esta. Listo. Entonces, el calor específico del hierro en el sistema internacional que sería este, vendría a ser 475, y las unidades que se tienen son las del sistema internacional, joules por kilogramo por grados Celsius. Listo. Des en cuenta que el calor específico no lo dieron, tuve que buscarlo y se debe conocer. Entonces, cuando hagamos ejercicios, pues habrá situaciones que yo no les doy el calor específico del material. Perdón un segundo. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a utilizar una ecuación. ¿Y cuál es la ecuación que teníamos? Que el calor es igual al calor específico, venga, lo coloco en rojo, calor específico por la masa por la variación de la temperatura, de esta manera. Por cierto, ¿qué es la variación de temperatura? ¿No nos la dieron? Sí, nos la dieron. La variación de la temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. Listo. O sea que esta ecuación la puedo escribir como el calor debe ser igual al calor específico, que es el tema de la clase, multiplicado por la masa, multiplicado por temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Listo? ¿Y cuál es la pregunta? Temperatura final. Entonces vamos a ver si conozco los datos. ¿Conozco el calor? Sí. El calor me dicen que 1300 calorías. Ah, hay que pasarlo al sistema internacional. ¿Conozco el calor específico? Sí. Está en la tabla. ¿Conozco la masa? Sí, 0,6 kilogramos. ¿Conozco la temperatura inicial? Sí, 19 grados. Lo que desconozco de esta ecuación es la temperatura final. Entonces se procede a despejar la temperatura final. Entonces procedamos. Para poder despejar la temperatura final, pues tengo que multiplicar todo. Entonces en este caso, el calor debe ser igual al calor específico multiplicado por la masa multiplicado por la temperatura final menos. Ahí se hace una multiplicación algebraica, sería calor específico multiplicado por la masa, multiplicado esto por la temperatura inicial. Entonces, esta cantidad que está sumando pasa al otro lado a restar. Y quedaría que el calor menos el calor específico por la masa, por la temperatura final, tiene que ser igual a lo que me queda al otro lado, menos el calor específico multiplicado por la masa por la temperatura inicial. Estoy despejando. Voy a cambiar los signos para que esto me quede positivo y no tenga ningún problema. Si cambio los signos, este va a quedar positivo. Si cambio los signos, este va a quedar positivo. Y si cambio los signos, este va a quedar negativo. Hice cambios de signos. Y ahora pues procedo a despejar la temperatura. ¿Qué era lo que necesitaba despejar? La temperatura final. Ah, hice mal el despeje.
Qué pena con ustedes. Venga, me devuelvo tan, más atrás. Claro, porque tengo que despejar es esta, o sea que la que debo mover es esta cantidad que tengo acá. Y esa cantidad que estaría restando pasa al otro lado a sumar. Perdón que... Ay, como si alguien hubiera llegado, escuché como si alguien llegara, pero no hay nadie en clase, nadie esperando. ¿Ve? Bueno, continuemos. Entonces, el calor, entonces les decía, tengo que despejar temperatura final, o sea que lo que va a mover es esta cantidad. Que está restando pasa a sumar, entonces esto es más el calor específico multiplicado esto por la masa por la temperatura inicial que la conocemos debe ser igual al calor específico multiplicado por la masa por la temperatura final. Estamos despejando esta, la temperatura final. Ay, Dios mío, me dolió el pecho. Y para despejar esa, pues estos dos elementos que están multiplicando pasan al otro lado a dividir y procedo a realizar eso. Entonces esto me va a quedar como una fracción. Entonces venga, coloco bien bonito la línea de fraccionario acá, ¿sí? Que quede bien hechecita. Y arriba que me queda el calor más el calor específico, que es el tema central de la clase, multiplicado por la masa por la temperatura inicial sobre calor específico multiplicado por la masa. Y esto debe ser la temperatura final. Así es como hallamos la temperatura final. Estas 1300 calorías hay que pasarlas al sistema internacional. O sea, yo divido esto, multiplico, espero. Entonces voy a hacer la conversión, 1300, perdón. 1300 calorías y aplico el factor de conversión. Y decimos que una caloría se multiplica, equivale a 4,186 joules. Y realizo el proceso de conversión. Vamos a la calculadora. Listo, ahí ya la tengo en pantalla. Borremos. Entonces eso sería 1300, ¿sí? Multiplicado por 4,186. Y ese resultado le doy igual. Queda dividido entre 1. Ah, pues dividido entre 1 sigue siendo este mismo. O sea que esto equivale a 5.000, ¿qué? 441,8 joules. Ahora sé cuánto equivale el calor en el sistema internacional. ¿Para qué hago eso? Para tener todo esto en el sistema internacional. Venga, sigo acá arriba. Entonces voy a reemplazar. Acá arribita. Voy a empezar a reemplazar el calor. Voy a reemplazar esto. El calor sería 5.441,8 más el calor específico del hierro. Y el calor específico del hierro en el sistema internacional es 475. Voy a omitir las unidades por el espacio y se facilita el proceso. Por la masa, esto multiplicado por 0,6, multiplicado por la temperatura inicial, que es 19 grados Celsius. Sobre, entonces trazo la línea de fraccionario. Uy, quedó muy fea. Tal vez por acá. Listo, queda mejor. Sobre el calor específico. Entonces el calor específico es 475 y eso multiplicado por la masa, que es 0,6. Y procedemos a hacer esa operación. Entonces venga, coloco la calculadora en pantalla. Eso es este primer valor. Venga, lo coloco como aparece ahí más bien. Voy a colocar la línea de fraccionario y arriba queda 5.441,8, ¿no es cierto? Arriba. Más. Queda 475 multiplicado por 0,6. Y esto a su vez multiplicado por 19. Eso queda en la parte superior. Y en la parte inferior, me toca acá, ahora sí, sería 475 por 0,6. Listo. Eso es el valor que nosotros tenemos acá. A ver, acá. Eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver cuánto me da en la calculadora. Y esto daría como resultado igual. Daría eso. 38. O sea que la temperatura final. Esto es igual a la temperatura final. O sea que la temperatura final es igual a 38,09. 38,09 grados Celsius es la temperatura final.
¿Listo? Esto es prácticamente 1, o sea que en realidad esto es 38,1 aproximadamente la temperatura final. ¿Listo? Veamos la solución de ese ejercicio, porque ese ejercicio estaba solucionado en la página donde lo sacamos. Veamos cuánto da. Vamos a ver. Es este. Este es el problema número 2. ¿Dónde está el problema número 1? Este es el 2, el 1, mírenlo acá. 38,17, mírenlo lo que da. Y a nosotros nos dio 38,1. ¿Listo? Entonces ahí está resuelto el ejercicio. Utilizando acá un método, 38,17. Y por supuesto el que nosotros utilizamos acá en pantalla, 38,1. Bueno. Entonces, muchachos, la clase la dejamos hasta acá. Voy a parar la grabación.